Estaba a medio camino de mi ruta nocturna por la Rumorosa, atravesando un tramo solitario de carretera que serpenteaba por una cadena montañosa. El camino era estrecho y sinuoso, sin otra iluminación más que los faros de mi camión y la luna llena que colgaba en el cielo. Mi radio estaba sintonizada a una estación local que transmitía canciones de los 80, un murmullo de fondo que apenas llegaba a mis oídos. Me había acostumbrado a los largos trayectos en solitario, a las horas interminables con nada más que mis pensamientos y la carretera delante de mí. Fue entonces cuando apareció. En mi espejo retrovisor vi las luces de otro camión aproximándose rápidamente. Pensé que era extraño. Rara vez me encontraba con otros camiones en este tramo de carretera, especialmente a altas horas de la noche. Pero lo que me sorprendió aún más fue el camión en sí. Era idéntico al mío, hasta el último detalle. Mis manos se apretaron en el volante, observando con incredulidad mientras el otro camión me adelantaba, y cuando se colocó a mi lado, pude ver a la figura en el asiento del conductor. Era yo, no solo parecido a mí, sino una réplica exacta. El otro yo me miró, sus ojos encontraron los míos, y sentí un escalofrío. Levantó la mano y la agitó, luego apuntó hacia adelante. Su rostro se tornó serio, luego aceleró, desapareciendo en la carretera delante de mí. La radio se cortó y en su lugar escuché una voz. Era la mía, pero no provenía de mí. «Detente ahora, confía en mí». Mi corazón latía a 1000 por hora. Cada instinto me decía que debía parar. Sin pensarlo más, puse el freno. El camión se detuvo con un chirrido y apenas unos segundos después escuché un estruendo ensordecedor. Una montaña de tierra y rocas se había desprendido de la ladera, cayendo en la carretera delante de mi camión, con un rugido que resonó en la noche silenciosa. La nube de polvo y escombros resultantes se alzó en el aire, oscureciendo momentáneamente las luces de mis faros. Paralizado por la conmoción, me quedé allí sentado en la cabina, las manos todavía firmemente agarradas al volante, mientras veía cómo el polvo se asentaba lentamente, revelando la masa de tierra y rocas que bloqueaban por completo mi camino. El asfalto delante de mi camión estaba ahora completamente cubierto. La carretera, que hasta hace un momento era un camino despejado, se había convertido en un amasijo de rocas, ramas y tierra. Incluso los árboles cercanos habían sido arrancados de raíz. Añadiendo a la confusión del paisaje alterado, mis pensamientos giraban en mi cabeza. ¿Qué habría pasado si hubiera ignorado la advertencia de mi extraño doble? Habría estado justo en el centro de ese derrumbe. El miedo tardío se apoderó de mí al considerar la posibilidad. Podría haber sido aplastado, enterrado en mi cabina, a kilómetros de distancia de cualquier ayuda. Sacudiendo mi cabeza, traté de alejar las imágenes espeluznantes, pues la realidad era que estaba a salvo, vivo, gracias a una aparición tan inexplicable como aterradora. No tenía idea de cómo salir de allí, ni cómo explicaría todo lo sucedido, pero en ese momento nada de eso importaba. Lo único que importaba era que de alguna manera y por alguna razón había sido salvado de un accidente que pudo costarme la vida. Los minutos pasaban lentamente, mientras miraba el deslizamiento de tierra. Decidí intentar contactar con alguien por radio, a pesar de que la señal en esa área siempre había sido pobre. Agarré el micrófono y transmití un mensaje de socorro. «Ayuda, por favor, necesito ayuda», dije. Mi voz sonaba extremadamente tranquila dadas las circunstancias. «Estoy en el paso de la montaña, justo en la Rumorosa. Ha habido un deslizamiento de tierra. Necesito ayuda». Hubo un silencio en la radio, solo estática, pero entonces, para mi alivio, una voz respondió. «Entendido, camionero. Estamos enviando ayuda. Intenta mantener la calma». Un agradecimiento silencioso recorrió mi mente. Sabía que llevaría un tiempo antes de que cualquier ayuda llegara, pero al menos ya no estaba completamente solo. Mientras esperaba, volví a pensar en aquel extraño camión y en mi misterioso salvador.
Me preguntaba si alguna vez podría saber quién o qué había sido, y más profundamente me preguntaba por qué había sido salvado y cómo pudo haber predicho el desastre. Lamentablemente no encontré respuestas, solo el susurro del viento contra la cabina del camión y el ocasional crujir de las rocas que aún se asentaban del deslizamiento. Pero mientras la luna seguía su curso en el cielo, encontré un extraño consuelo en esas preguntas sin respuesta, porque al final no importaba, al final estaba vivo y eso era suficiente para mí. Eventualmente las luces parpadeantes de un vehículo de rescate iluminaron la carretera detrás de mí y una voz llegó a través de la radio. «Camionero, estamos aquí, nos ocuparemos de ti enseguida». Mientras los rescatistas comenzaron a trabajar, me incliné contra el asiento del camión agotado, pero aliviado. Permanecí quieto mientras los equipos de rescate trabajaban para despejar la carretera. Cuando terminaron, me guiaron para dar la vuelta y seguir mi camino al poblado más cercano. Los faros del camión iluminaban el camino mientras me alejaba de la escena del deslizamiento de tierra. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en el otro camión, en mi doble. Una vez más me encontré mirando el espejo retrovisor, esperando ver las luces de otro camión acercándose, pero todo lo que había detrás era la oscuridad de la noche. La civilización se materializó delante de mí, las luces de las casas y tiendas brillando en la oscuridad, pero cuando entré al pueblo, algo captó mi atención. Frente a mi viejo taller de reparación de camiones estaba un camión, el mío, o al menos uno idéntico. Me estacioné a un lado de la carretera y salí mirando al vehículo en todo momento. Estaba cubierto de una capa de polvo y suciedad, y las luces estaban apagadas, pero a pesar de su aparente abandono, estaba intacto. Me acerqué más. La puerta del conductor estaba abierta, así que me asomé adentro y en el asiento encontré una nota. Espero que esto te haya servido. Cuídate en la carretera. No creo que nos volvamos a ver. Leí la nota una y otra vez. Las palabras resonaban en mi mente. Miré a todas partes, pero no había nadie a la vista. Solo yo y los dos camiones idénticos bajo la luz de la luna. Regresé a mi camión todavía con la nota en la mano. Arranqué el motor y conduje sin parar. Nunca supe quién estuvo al frente de ese camión, ni por qué me había salvado, pero esa noche aprendí algo, que no importa cuán solitaria pueda ser la carretera, nunca estamos realmente solos en nuestros viajes. Esto me ocurrió en la famosa carretera de La Rumorosa, en uno de tantos viajes por esa zona. Oigan, ¿pueden estar quietos por un momento y escucharme? Voy a contarles una historia que realmente me estremeció. De hecho, me sucedió hace unos días. Les dije a mis compañeros traileros, reunidos en un punto de descanso después de un día de duro viaje. Antes de llegar acá, estaba manejando mi camión por una ruta remota que se retorcía por las montañas. Esa noche, la luna llena brillaba en un cielo limpio de nubes, proporcionando un poco de luz a lo que sería una oscuridad total. Era alrededor de la medianoche, cuando vi el destello de lo que parecían ser luces de freno reflejadas en un lejano risco. A medida que me acercaba, noté que el destello provenía de un brutal choque entre dos autos. Llamé por radio a la central, pero la montaña parecía absorber cada señal. Con un nudo en el estómago bajé del camión. Agarré mi linterna y me acerqué a los autos retorcidos. Las intermitentes de los coches destrozados proporcionaban una luz litigante, sombría y siniestra, que solo servía para hacer la escena más macabra. «Hola, ¿hay alguien ahí?», grité, pero el único sonido era el siseo ocasional de un motor sobrecalentado y el crujir del metal retorcido. Moviéndome entre los restos de los vehículos, verifiqué el interior. Estaban vacíos. No había señales de los conductores ni de posibles pasajeros. Sin embargo, los cinturones de seguridad estaban abrochados, como si los ocupantes se hubieran esfumado en el acto. Justo cuando estaba a punto de alejarme, algo me hizo volver la vista.
En el retrovisor de uno de los coches vi el reflejo de una figura en la carretera detrás de mí. Giré la linterna rápidamente, pero no había nadie. Creo que necesito dormir, me dije, atribuyéndoselo a la fatiga. Al regresar a mi camión me congelé. En el asiento del conductor había un objeto que no estaba ahí antes, una foto de los autos chocados. Tembloroso me acerqué al camión. Cada latido de mi corazón palpitaba en mis oídos. Tomé la foto entre mis dedos, sintiendo su superficie fría y lisa. Parecía nueva, a pesar de retratar una escena que debía tener al menos un par de horas. Las figuras en la foto eran casi transparentes, como si estuvieran hechas de la misma niebla que se arrastraba por la carretera esa noche. Pero sus ojos estaban fijos en mí, llenos de un anhelo intenso y una tristeza indescriptible. De repente, el silencio se rompió con el crujido de la radio del camión. Me sobresalté, soltando la foto al suelo. La voz que salió de la radio era ronca, casi inaudible. «Por favor, ayúdanos», dijo la voz, y a pesar de su tono grave, la súplica era desesperada. Agarré la radio mientras mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera oírse a través de la línea. «¿Quién eres? ¿Dónde estás?» «En el accidente. Quedamos atrapados en el tiempo», respondió, y luego la radio volvió a quedarse en silencio. Miré de nuevo la foto y las dos figuras fantasmales parecían más nítidas, como si estuvieran más cerca. Sus ojos estaban en mí y sus bocas abiertas en una eterna súplica de ayuda. En ese momento comprendí que las almas de esas personas estaban atrapadas, condenadas a revivir el accidente una y otra vez, y de alguna manera habían logrado comunicarse conmigo, un extraño pasando por su trágico lugar de reposo. No dormí esa noche, ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de las figuras en la foto. Podía escuchar sus súplicas de ayuda. Mis compañeros me miraron en silencio cuando terminé de contar mi historia, sus rostros iluminados por la tenue luz de la fogata que habíamos encendido. Pude ver la incredulidad en sus ojos, las sonrisas incómodas en sus labios. «Vamos, no puedes esperar que nos creamos eso», dijo Miguel, rompiendo el silencio. Sergio asintió tratando de reprimir una sonrisa. «¿Fantasmas? ¿Atrapados en el tiempo? ¿En serio? No jodas». Me quedé mirándolo sin saber cómo reaccionar. Por un lado no los culpaba, pues yo tampoco lo creería si no me hubiera pasado. Por otro sentía una punzada de frustración, una urgencia. Necesitaba que me creyeran, necesitaba de su ayuda. Así que saqué la foto de mi bolsillo y se las mostré. «¿Y esto? ¿Cómo explican esto?». La tomaron pasándola entre ellos. Sus risas y bromas se desvanecieron cuando vieron la imagen. Las figuras fantasmales estaban allí. «Probablemente es un truco», dijo Miguel, pero su voz ya no sonaba tan segura. Sergio se quedó en silencio mirando la foto. Podía ver la duda en sus ojos. «Tal vez se trate de un truco». «Que no lo es», insistí. «Necesito que me ayuden a liberarlos». Hubo un largo silencio y Miguel asintió lentamente. «Está bien, mañana iremos a la escena del accidente, aprovechando que estamos cerca, pero solo para comprobar que tu historia es falsa». Se lo agradecí. Sabía que necesitaba más que una foto para convencerlos, pero también sabía que si podían verlo con sus propios ojos, entenderían todo. A la mañana siguiente el sol apenas se había asomado por encima de la línea del horizonte cuando nos subimos a nuestros camiones. El aire estaba muy frío y un escalofrío muy raro recorrió mi cuerpo, aunque no sabía si era por el clima o por la sensación de volver al lugar del accidente. A medida que nos acercábamos al sitio, noté que mis compañeros empezaron a estar cada vez más callados. El escepticismo de la noche anterior se había disipado y en su lugar
Se sentía una tensión palpable. Cuando llegamos al lugar del accidente, el silencio era ensordecedor. El entorno estaba tan tranquilo, tan sereno, que resultaba difícil creer que algo tan trágico había ocurrido allí. ¿Dónde están los coches?, preguntó Sergio. Los coches ya no estaban, solo quedaban unas marcas de quemaduras en el asfalto y trozos de metal retorcido esparcido por la carretera. La grúa debe haberlos remolcado, respondí, bajando de mi camión. El aire parecía más pesado ahí y no pude evitar mirar a mi alrededor, sintiendo la presencia de las figuras de la foto. Entonces les mostré el lugar donde había encontrado la foto, donde escuché la voz en la radio. No había rastro de ello ahora, pero sabía que las almas todavía estaban allí, atrapadas. Mientras revisamos el lugar, algo captó mi atención. Había una luz parpadeante en la orilla de la carretera. Al acercarme descubrí que se trataba de una radio portátil, vieja y rota. Al levantarla empezó a crujir, emitía un sonido débil y distorsionado. Todos nos miramos, nuestros rostros pálidos bajo el cielo gris. Fue entonces cuando la voz volvió a hablar a través de la estática. «Te lo suplico, ayúdanos». Era la misma voz, la misma súplica desesperada. Mis compañeros se quedaron en silencio, sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había risas ni bromas, así que emprendimos la búsqueda de respuestas, hablando con gente aledaña, con otros compañeros que también habían vivido algún suceso paranormal. Cada pieza de información que recogimos nos llevó más cerca de la comprensión del destino de las figuras de la foto. Descubrimos que el accidente había ocurrido hace más de 50 años. Los dos conductores eran jóvenes y amigos cercanos. Al parecer, estaban compitiendo en una carrera imprudente en esa carretera cuando perdieron el control. Nadie supo con certeza lo que ocurrió esa noche, ya que los cuerpos nunca se encontraron. En medio de nuestra búsqueda, también encontramos referencias a la idea de que ciertos eventos traumáticos podrían causar que las almas quedaran atrapadas en un bucle temporal, condenadas a revivir su trauma una y otra vez. Según algunas personas nos dijeron, la única forma de liberar a esas almas era recrear las condiciones del evento original y proporcionar una resolución a su trauma. Armados con esta nueva información, regresamos al lugar del accidente. Nos tomamos de las manos, formando un círculo alrededor del punto de impacto. Cada uno de nosotros pronunció una disculpa a las figuras de la foto, una por la imprudencia de su carrera, la otra por la falta de ayuda en el momento de su necesidad. Luego colocamos la fotografía en el centro del círculo, junto con flores y velas. Repetimos su súplica: «Por favor, ayúdanos», pero esta vez cambiamos las palabras por un «por favor, déjenos ayudarles». En ese momento una brisa fría sopló a través del silencio, apagando las velas. El silencio se oscureció momentáneamente, como si una gran nube hubiera pasado frente al sol. Cuando miramos hacia abajo, la foto había desaparecido. Pasamos el resto del día en el lugar del accidente, esperando, pero la voz no volvió a sonar en la radio. Con el pasar de las semanas, sentí que la presencia en el rabillo de mi ojo también se desvanecía. Las almas parecían haber encontrado su paz finalmente, aunque nunca obtuvimos una confirmación definitiva de que nuestro intento había tenido éxito. Todos sentimos una especie de alivio, ya que hicimos todo lo que pudimos. Aprendí que a veces el valor no consiste en enfrentarse a lo desconocido, sino en ofrecer compasión a los que están atrapados en él.